derechos como padre en la educación de mis hijos. Esto es algo que cualquier padre de familia debería saber, conocer, porque hoy en el mundo estamos librando una batalla bastante fuerte respecto a este ámbito en particular. Y lo digo porque hoy por hoy se está llevando adelante una suerte de puja entre lo que serían los estados y las familias. ¿En cuál de estos es el que finalmente va a tener una decisión o una injerencia mayor respecto a la educación de nuestros niños y adolescentes? Bien, aquí en primer lugar yo voy a compartir, yo sé que en cada país tenemos nuestras legislaciones, el orden de prelación de nuestras leyes, pero aquí voy a tomar a modo de ejemplo cómo rige la legislación en el Paraguay. Nosotros tenemos nuestra Constitución Nacional, que le llamamos la máxima normativa o la Carta Magna. Luego, en el orden de prelación, le siguen los tratados y acuerdos internacionales que han sido ratificados por ley. Tenemos las leyes, los decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones, ordenanzas, etcétera. En nuestro país en particular, los tratados y acuerdos internacionales no se encuentran al mismo nivel de prelación o de orden que la máxima normativa, que sería la Constitución Nacional. Sé que en otros países sí, como en México, por ejemplo, sí, ellos acuerdan de que estarán al mismo nivel, entonces se dirimen entre lo que dice su máxima normativa y los tratados y acuerdos internacionales. ¿Cuáles son los principales instrumentos a nivel internacional que hablan acerca de los derechos que le asisten a los padres en relación a sus hijos y en especial con relación a la educación? Tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que viene a ser la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en nuestro caso en particular lo hemos ratificado por ley. También tenemos la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, que también es un acuerdo internacional que en nuestro caso hemos ratificado también por ley. Sé que en los países, los distintos países, cada uno ha ratificado o no algunos que otros instrumentos internacionales. En mi conocimiento está que, por ejemplo, Estados Unidos no ha ratificado ni el Pacto de San José de Costa Rica ni la Convención sobre los Derechos del Niño. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la Declaración de los Derechos del Niño, que fue aprobada el 20 de noviembre de 1959 por 78 estados miembros de las Naciones Unidas. Está basada a su vez en lo que se conoce como la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, que contenía 5 principios. Posteriormente, lo que hizo esta declaración es recoger 10 principios que podemos y ver un poquito más adelante. Nada más me gustaría pues mostrarles un poquito lo que dice el preámbulo y dice lo siguiente: considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole nacional o social, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y ahí viene la parte donde se dirigen específicamente con relación a los chicos, considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita de qué: protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Entonces ahí es donde finalmente terminan enunciando lo que vendría a ser la Declaración Universal de los Derechos del Niño. En la última parte dice: considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. Y ahí vemos algunos de los principios que cita esta Declaración Universal: que el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos
a todos los niños sin excepción alguna, sin distinción, discriminación, como ya lo habíamos dicho, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas de otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento u otra condición. El niño gozará también de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensados, todo ello por la ley y otros medios para que pueda, dice, ¿qué cosa? Y aquí está una clave muy importante que vamos a ver un poquito más enfrente, pero que me gustaría que lo tengan en cuenta. Desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, lo que se tendrá en cuenta es lo que se conoce como el interés superior del niño. En el principio número 3 habla acerca de que debe tener nombre y nacionalidad, es decir, tiene derecho a un nombre y una nacionalidad. En el cuarto habla de la seguridad social, de que tiene derecho a crecer y desarrollarse en buena salud y que para esto, pues tanto él como la madre tienen que recibir cuidados especiales, además de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. En el 5, principio 5, habla de que si hay un niño que tiene algún impedimento físico o mental, debe recibir tratamiento, educación, cuidados especiales. En el número 7 habla de que para que el niño pueda, pues, tener o ejercer el desarrollo armónico de su personalidad, necesita amor y comprensión. Dice también que debe crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. Esto es sumamente importante. Estamos hablando acerca de la Declaración de los Derechos del Niño, los principios de esta declaración. Luego en el número 7 sí es donde ya aborda específicamente lo que concierne al derecho a la educación y dice que tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación, dice, que favorezca qué cosa, la cultura general y le permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social. También que el interés superior del niño debe ser el principio rector para que se pueda tener en cuenta quiénes tengan la responsabilidad de la educación y que esa responsabilidad incumbe en primer término a los padres. Es decir, a partir de la Declaración de los Derechos del Niño, ya se deja sentado que son los padres los principales o los primeros responsables en la educación de los niños. Luego hablan en el principio 8 acerca de recibir protección y socorro bajo ciertas circunstancias. El principio número 9 habla de ser protegido contra el abandono, la crueldad, la explotación, la trata de personas también. Y en el número 10 habla de ser protegido contra prácticas que puedan fomentar discriminación en los ámbitos en general. Y aquí habla en particular racial, religiosa o de cualquier otra índole. Bien, entonces tenemos la Declaración de los Derechos Humanos que ya inicia o expresa de que los padres son los primeros responsables acerca de la educación de sus hijos. Luego tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que viene a ser el Pacto de San José de Costa Rica, que varios países han ratificado, el nuestro lo ha hecho, algunos no, como ya di el ejemplo, Estados Unidos. Y en el artículo 12 dice lo siguiente acerca de la libertad de conciencia y de religión, de que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, que este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cualquier otra, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar
su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar religión, creencias o de cambiar de religión o de creencias. También la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas en la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás. Y aquí en el cuarto es donde finalmente señala que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, otra vez, en este instrumento internacional que viene a ser la Declaración de los Derechos Humanos Americana o la Convención Americana de Derechos Humanos, señala una vez más que los niños tienen el derecho de recibir la educación que sus padres consideren apropiada conforme a su religión, inclusive a sus convicciones morales, etcétera. Bien, vamos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es otro instrumento internacional, que es un tratado que fue firmado el 20 de noviembre de 1989 y que entró en rigor desde el 2 de septiembre del 90. También esta convención lo hemos ratificado nosotros por ley, así es que está incorporado dentro de nuestro marco normativo y también de otros países. Y lo que hace es enfatizar que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. ¿Y por qué consigno de esta manera? Porque a partir de esta convención es donde finalmente se han incorporado varios conceptos que hoy por hoy ya constituyen la base de asignarle a nuestros niños y adolescentes derechos de adultos. ¿Sí? Es entonces este instrumento en particular el que habilita mediante principios rectores o un nuevo paradigma, como le llaman, y entre ellos encontramos a la autonomía progresiva, por ejemplo, ¿sí? Que estipula que los niños pueden ir decidiendo acerca de sus vidas sin la presencia o sin la decisión de sus padres, ¿no? Bien. Um, Sin embargo, bueno, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que dice esta convención, pero bueno, aquí pueden ver que es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en un único texto derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Y aquí quiero hacer una reflexión porque menciona derechos civiles políticos en esto. Ustedes, pues, en la mayoría, si no es en todos los países, pues tenemos las normativas acerca de la minoría de edad. Es decir, el niño tiene cierta protección hasta una edad, generalmente 17, 18, 19 años, donde finalmente adquiere la mayoría de edad y ahí pasa a constituirse o a adquirir el estatus de ciudadano del país. Y anterior a esto, pues se encuentran bajo lo que se considera o se conoce como la patria potestad de sus padres. Esto hace que sus padres sean los representantes legales, que sean también los responsables de todo lo que ocurra con estos niños y adolescentes y también sean responsables civilmente, ¿no? Tampoco, pues estos niños y adolescentes en ese tiempo tienen derechos políticos propiamente, ¿no? O sea, no pueden votar todavía, tampoco pueden ejercer derechos civiles porque son los padres los representantes legales. Es decir, aquí está planteando situaciones que ya van en contra de los derechos inherentes de la patria potestad. ¿Cuáles son los principios rectores de esta convención? El interés superior del niño, que ya lo mencionamos en otros instrumentos internacionales, el derecho a la no discriminación,
el derecho a la vida. Valga mencionar que en cuanto a derecho a la vida, todos los instrumentos, desde la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención, hablan acerca del derecho del niño, incluso en algunos desde la concepción a la vida, es el derecho a la vida desde la concepción. Sin embargo, en el caso particular de la Convención, perdón, del Pacto de San José de Costa Rica, eh, las instancias que fueron creadas, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ellos han sentado postura contraria a lo que la propia convención establece. Pero ese no es un capítulo que nosotros vamos a hablar ahora, nada más quería hacer mención porque es importante, porque vemos que todos estos instrumentos internacionales al final de cuentas protegen la vida, protegen la familia, protegen los derechos de los padres en la educación de sus hijos, etcétera. También habla, perdón, uno de los principios rectores es la sobrevivencia y desarrollo, el derecho a la libertad de expresión, a ser escuchado, etcétera. Vamos a ver un poquito lo que dicen algunos de los artículos en esta convención. Habla y dice, los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. Y aquí me voy a remitir un poquito porque como habla de la evolución de sus facultades. Bueno, pues en la neurociencia, en la psicología, es sabido que la formación del lóbulo frontal ocurre entre los 21, algunos hasta los 28 años. Es la parte que está, que es responsable de la conciencia de las personas. Es decir, realmente, biológicamente, el ser humano a partir de esas edades empieza a ser consciente acerca de sus propios actos. Por lo tanto, un niño, un adolescente o incluso un joven todavía no está biológicamente desarrollado a los efectos de que pueda asumir ciertas decisiones. De ahí es que las distintas legislaciones en los países considera en algunos casos 18, 19, 20 o hasta 21 años la declaración o estipulación de la mayoría de edad y esto va en consonancia con precisamente la biología, el desarrollo del ser humano. Bien, en el artículo 13 habla acerca de que el niño tendrá derecho a la libertad de expresión, ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, impresas, en forma artística o cualquier otro medio elegido por el niño. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley provea y sean necesarias, por ejemplo, para el respeto de los derechos o la reputación de los demás, o para la protección de la seguridad nacional, el orden público, o para proteger la salud o la moral pública. Bueno, aquí abre una ventana bastante amplia para que los chicos busquen, dice, información, procesen, difundan. Bueno, sí, pero esto debe, en consonancia con lo que estipula acerca de la responsabilidad de la educación que recae sobre los padres, debe estar dirigida, debe estar supervisada por precisamente los padres que son los responsables. Pero bueno, es algo que estipula esta convención. Como ya les decía, hay varias cuestiones que ya va planteando este instrumento internacional que sienta las bases para que los chicos puedan ir tomando decisiones por cuenta propia y prescindiendo de sus padres. El 14 habla que los estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, respetarán los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales de qué? De guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo
de modo conforme a la evolución de sus facultades. Otra vez aquí habla del respeto de los derechos y deberes de los padres, que son quienes deben guiar a sus hijos en el ejercicio nuevamente de sus derechos conforme a la evolución. Entonces, bien, nuevamente remite esta responsabilidad a los padres. Luego habla de la libertad de profesar la propia religión, las propias creencias, algo que hoy por hoy está muy atacada o muy atacado porque vemos, observamos a nivel mundial como incluso las creencias, las religiones son objeto de odio, de bullying, de discriminación y los niños no están exentos. Y pues aquí nuevamente tenemos que remitirnos a que los niños y adolescentes pues tienen derecho a ser educados conforme a las convicciones de sus padres o de su familia. En el 18 habla de que los estados partes pondrán al máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o en su caso a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Nuevamente, aquí hace recaer esa responsabilidad de crianza, desarrollo en los padres, en ambos padres. Es aquí donde se fundamenta que aun cuando los padres están separados, no conviven con los niños en una misma vivienda, de igual manera ambos ejercen en igualdad de condiciones lo que se conoce como la patria potestad. Um, Vamos a continuar un poquito más. En el 27 habla de reconocer el derecho del niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Quiero hacer énfasis a el desarrollo espiritual, moral y social porque pues sabemos que nuestros chicos tienen que crecer físicamente, mentalmente también, pero hay una negativa generalizada en reconocer que nuestros niños deben crecer espiritualmente, moralmente y socialmente en relación a sus propias convicciones familiares. Esto es importante señalar para que también los padres tengan presente y puedan defender adecuadamente, conforme a lo que la ley estipula, este derecho de nuestros niños y adolescentes. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño y ese desarrollo abarca todas estas áreas que ya están mencionadas. Los estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y en caso necesario proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Los estados tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria. Bueno, aquí ya entra la cuestión de que cada niño debe ser asistido económicamente para que pueda sobrevivir, etcétera. También es importante que en el punto 3 del artículo 27 habla de que el Estado, si bien no lo dice de esa manera directa, pero el Estado realmente actúa en un rol subsidiario, es decir, no es el responsable principal de garantizar estos derechos. En realidad, lo que hacen los estados o deben hacer es el de ayudar, asistir a los padres para que sean los padres los que hagan efectivos los derechos de nuestros niños y adolescentes. Eso es muy importante porque, como les decía al inicio, hay una puja que hoy se está dando entre Estado y familia. Creo que esto es el último, 28.
Con relación a la convención, los estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, ese derecho deberán en particular implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, fomentar el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, incluye la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella, y adoptar distintas medidas apropiadas, como la implantación de la enseñanza gratuita y concesión de asistencia financiera en caso de necesidad, hacer la enseñanza superior accesible a todos, hacer que todos los niños dispongan de información y orientación, adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas. Los estados adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque toda la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño, fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo. Bueno, este artículo en particular, eh, pues en consonancia con el artículo anterior que estuvimos leyendo, lo que viene a decirnos es que a fin de que los padres puedan cumplir con la responsabilidad de educar adecuadamente a sus hijos, los estados deben de poner a disposición pues los sistemas educativos, las escuelas, los currículums, etcétera, para que los padres puedan cumplir con esa obligación. Ahora bien, el Estado no es el responsable primario o no es quien asume el rol que los padres deben de asumir en relación a ser los que guían la educación de sus hijos. Más bien vienen a tener un rol de cooperadores, asisten a los padres para que esto pueda hacerse efectivo. El 29, que es el último, los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a, ¿qué cosa? Desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad mental física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, inculcar al niño el respeto a los derechos humanos, las libertades, inculcar al niño el respeto a quienes, respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales o sea, del país en el que vive, del país que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos, personas de origen indígena, inculcar al niño el respeto del medio ambiente. Entonces, finalmente, cuando vemos esto, pues creo que todos vamos a estar bastante de acuerdo, ¿no? Es más, inclusive en el inciso C habla del respeto que debe tener el niño a sus padres, a la instrucción que puede darle sus padres, si bien no habla de instrucción propiamente, pero sucede que cuando hablamos de respeto, pues los padres tienen que estar en las orientaciones que dan a sus hijos. Aquí voy a mostrarles nada más un poquito, como para ir terminando, ¿qué dice la Constitución paraguaya acerca de la familia, en particular los derechos y obligaciones de los padres y la educación de los hijos? Y esto básicamente está en todos los instrumentos que ya cité también, porque desde la Declaración de los Derechos Humanos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, básicamente dice lo mismo, que la familia es el fundamento de la sociedad y que se debe promover y garantizar la protección de ellas de manera integral. Eso nosotros lo tenemos en el artículo 49 de nuestra Constitución. También tenemos que la familia, la sociedad y el Estado, en ese orden, tienen que garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, que ya vimos también que cuando habla de desarrollo armónico e integral está hablando de un desarrollo en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en la moral, en lo social. Entonces no podemos separar ninguno de estos elementos dentro de este desarrollo armónico. ¿Quién es la primera responsable? La familia. Y cuando habla de desarrollo armónico, que en particular está
en este artículo de la Constitución, pero que también están en los instrumentos internacionales, se refiere al derecho que tiene el niño a no sufrir ninguna interferencia o daño en el proceso de formación adecuada de su personalidad. Es así como una suerte de, de burbujita en donde el niño tiene que crecer, exento de interferencias, de daños externos que en ese proceso de desarrollo pueda afectarle a tal modo que repercuta en cualquier área de su vida. Ese es el problema que tenemos cuando algo ocurre con nuestros niños, llámese violencia, abuso, maltrato, falta de amor, de cuidado, educación, etcétera. Entonces, esa burbujita en la que se encuentra es quebrantada mediante estas circunstancias, digamos, ¿no? Y afecta en ese proceso de desarrollo. Es por esto que cuando se tornan adultos, tenemos adultos que están heridos, están lastimados, tienen o inclusive sufren algún tipo de patologías, etcétera, que los lleva a no ser ciudadanos plenos y responsables de sus actos. Por esta razón es que es tan importante que el Estado, a su vez, proteja a la familia. ¿Por qué? Porque es la familia la que debe de finalmente proteger, cuidar, proveer, educar a nuestros niños y adolescentes. Es una cadena que debe funcionar bastante bien para que finalmente nuestros niños y adolescentes estén bien. En cuanto a la paternidad y maternidad responsable, pues los padres tienen el derecho y la obligación de que de asistir, alimentar, educar, amparar a sus hijos menores de edad. Es lo que dice también nuestra máxima normativa. También en lo que sería el Código de la Niñez, aquí en Paraguay habla de que tanto el padre y la madre ejercen la patria potestad sobre sus hijos en igualdad de condiciones, como ya vimos, y este derecho y obligación principal conlleva el de criar, alimentar, y ahí es donde dice también educar y orientar a sus hijos. Todo esto finalmente está en consonancia con estos instrumentos internacionales, es decir, no cambia absolutamente nada. También habla acerca de que esta patria potestad, entre otras cosas, también eh, conlleva los siguientes deberes y derechos: el de velar por su desarrollo integral, proveer su sostenimiento y educación, dirigir su proceso educativo. Es decir, los padres son los directores del proceso educativo de sus hijos. No son los directores de los colegios, de las instituciones educativas, no son los profesores, no es el Estado siquiera, son los padres. Y los padres necesitan asumir ese rol de director del proceso educativo de su hijo a fin de que pueda realmente ser educado bajo las consignas, bajo los valores de la familia y no ceder ese derecho ante el Estado, que hoy es el que está ejerciendo la puja para finalmente tener el control. Y bueno, como ya les anticipaba un poquitito, nada más, aquí les muestro lo que en nuestra normativa habla acerca de la responsabilidad subsidiaria, porque eso es muy importante comprender. No sé si en todas las legislaciones está, imagino que han de tener, porque es algo que ya viene de los instrumentos internacionales, pero lo que básicamente dice aquí es que los padres biológicos adoptivos son los responsables de los niños y adolescentes, de cuidarlos, de garantizar ese desarrollo armónico e integral. Y que cuando esa obligación no fuere cumplida por los principales responsables, es decir, la familia, papá y mamá, ahí recién el Estado está obligado a cumplirla subsidiariamente. Es decir, el Estado no puede, en tanto papá y mamá estén cumpliendo con su obligación, estén haciendo bien la tarea, intervenir en ese proceso de desarrollo si no amerita, si el niño no está en un estado de vulnerabilidad en donde el Estado deba de necesariamente, y valga la redundancia, intervenir. Es decir, ¿cuál es mi recomendación a los padres de familia? Pues que hagan bien la tarea,
a modo de que el Estado no tenga ah, ninguna brecha o no se valga de ninguna brecha para de ese modo intervenir. Y si están haciendo bien la tarea, entonces están en todo el derecho de exigir que el Estado o ninguna organización, ninguna entidad, ninguna persona interfiera en ese proceso, porque como ya lo habrán visto, pues es un derecho inherente de la patria potestad. También habla de que cualquier persona puede requerir la autoridad competente y exigir que los obligados principales, es decir, papá y mamá, cumplan con esta obligación y también el Estado. Y por casi ya último también, y que es algo no menor, está todo este tema de la educación sexual, etcétera, que, bueno, están queriendo empujar a que nuestros niños y adolescentes accedan a un tipo de información que no es adecuado para ellos, prescindiendo de los padres, ¿sí? En nuestro caso, en el Código de la Niñez, en el artículo 14, dice que el Estado, con la activa participación de la sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente que tiene, sí, ciertamente derecho a ser informado y educado, pero de acuerdo a qué, a su desarrollo, a su cultura y valores familiares. Los servicios, programas para adolescentes deberán contemplar el secreto profesional, el libre consentimiento y el desarrollo integral de su personalidad, respetando qué cosa, el derecho y la obligación de los padres o tutores. Es decir, pese a que el Estado pues debe poner al servicio de adolescentes, en este caso, ciertos programas o incluso de nuestros niños ciertas informaciones que conciernan a la educación sexual, no puede dejar de respetarse el derecho y la obligación de los padres de ser quienes deciden acerca del tipo de educación que van a recibir sus hijos. Es decir, nuevamente, y para ir cerrando, incluso en el ámbito de la educación sexual, los padres tienen pues garantizado este derecho. Bueno, de mi parte, pues es lo que me gustó compartir con ustedes. Espero que les haya o que les sirva esta información. Es nada más un pincelazo para que conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones, para que nadie les diga que ustedes no son quienes deban de decidir, que el Estado es el que decide. Entonces, pues válganse de los instrumentos, ya sea internacionales o locales en sus distintos países, a modo de ejercer con mucha convicción, con mucha certeza acerca de estos derechos que le asisten a ustedes como padres. Muchísimas gracias por el tiempo que me han prestado.